Bueno, seguimos con el recuerdo de los 25 años de la segunda Copa Intercontinental de nuestro club, los 300 programas que hemos recorrido también en el día de hoy, pero la verdad que nos vamos a dar un verdadero lujo. El hincha de Boca lo ama, el del fútbol lo respeta y lo quiere 100%. muchísimo. Yo me pondría de pie, pero tenemos la cámara y vamos a matar favor, el plano. estamos formales también, Estamos ¿no? formales porque Por lo algo. amerita la ocasión. Estamos en la casa del queridísimo Carlos Bianchi. Carlos, bueno, muchas gracias por recibirnos en su hogar. ¿Cómo anda? Buenas tardes, bien, tranquilo. Yo creo que estamos junto con mi esposa en una etapa de la vida que tenemos que tranquilizarnos y disfrutar del momento. Gracias a Margarita también por abrirnos las puertas de su hogar, muy a todo amable. El equipo, ¿no? A todo el equipo del canal. también. Bueno, se cumplen 25 años, ya 25 años de una copa que usted tiene al lado, y quiero que me diga cuál es el primer recuerdo que tiene usted de esta copa que se jugó en Japón y que recién hablábamos fuera del área. Fue un poco atípico porque en 12 minutos ya había 3 goles en el partido, algo que no es usual. No, si hablamos del partido es una cosa, y que me marcó mucho también es que yo lo había vivido ya eso en Vélez, y el entrar a vivir ya en Buenos Aires como íbamos a vivir en Tokio no es fácil, porque nosotros subíamos al avión a las 6 de la tarde, que para nosotros era las 6 de la madrugada. Entonces ya son cosas que ustedes son atípicas, en donde nosotros teníamos que acostumbrarnos lo más rápido posible de adaptarnos al horario de Japón, porque los europeos están a 7 horas nada más de viaje, y que no hay tanta diferencia como nosotros, que es mediodía. Ahora, Carlos, esa adaptación que tuvo el equipo con el cambio horario, lo que fue un vuelo largo, cuando pasan también parte de lo que son los aviones aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se trabajó en ese cuerpo técnico para llegar de la mejor manera a ese grupo que bien lo supo hacer más tarde contra el Real Madrid? No, se trabajó que mentalmente teníamos que prepararnos cuando subíamos al avión, que ya estábamos en Tokio. A las 7 de la tarde de acá nosotros tomábamos el desayuno en el avión. Claro. Y para nosotros era el desayuno. Y nos acostumbramos enseguida, lo más rápido posible. Llegamos allá y estábamos todos cansados porque habíamos hecho más de casi 30 horas de viaje. Y apenas llegamos al hotel, dejamos los bolsos y entramos a caminar durante 2 horas, en pleno invierno, que acá salíamos de pleno verano. Pero bueno, el ser humano está preparado para todo, está tan bien hecho que se acostumbra. Ahora, en esa caminata de 2 horas, ¿también fue para extender las piernas, la cabeza, conocer una ciudad completamente atípica, porque es la parte oriente del mundo, diferente a lo que son nuestras costumbres? A esos jugadores, ese equipo que tenía una mentalidad fuerte y ganadora, que ya estaba en plenitud para eso, ¿cómo se le sigue dando energía? ¿Cómo se le sigue dando energía para encarar esa semana que venía por delante de la mejor manera, ¿no? Yo creo que jugar una final de la Copa del Mundo no es algo que llega todos los días. Entonces tenían que ser bastante estúpidos de no hacer las cosas que tenían que hacer. Y no creo, yo lo dije siempre, es bueno tener buenos jugadores, pero jugadores inteligentes. Y afortunadamente tuve grupos que fueron muy inteligentes y comprendieron muy bien que uno trataba de llevarlos por el buen camino. Usted sabe que nosotros allí en el predio tenemos la suerte, bueno, de nuestro presidente Juan Román Riquelme, pero también estar con Chicho, con Barijo, con un montón con Mati Donet, que también usted lo tuvo, bueno, con un montón de jugadores que usted ha dirigido, y algunos coinciden que usted, cuando daba la charla técnica, ya sea en el entretiempo o previo al partido, si hablaba mucho es porque estaban haciendo las cosas mal, si hablaba poco es porque estaba haciendo las cosas bien. ¿En qué momento empezó a hablar, me imagino arriba del avión, como dice usted, pero a hablarle a cada uno de los futbolistas de ese partido? El primer día que llegaron, después de que se ambientaron al horario, ¿cuándo se empezó a vivir esa final? No, nosotros no cambiamos en nada nuestra manera de trabajar. Si hubiéramos jugado la final de la Copa del Mundo acá en Buenos Aires, hubiéramos trabajado de la misma manera que trabajamos allá. Yo creo que lo más importante de ese viaje, seguro que es el haber ganado la Copa. Pero yo creo que era un plantel ya que estábamos desde julio del 98, faltaban 3 componentes nada más de lo que comenzamos, que eran Samuel, Arrobarrena y Caña, que se habían ido.
Y yo creo que comprendieron muy bien que estaban ante una ocasión única y fue una linda charla que tuvimos el día anterior al partido, que fue para mí lo más importante, no tanto lo táctico o la manera que teníamos que jugar, sino la charla, porque hubiera sido una pena que no comprendieran después de 2 años y medio de trabajo cuál era lo más importante. En ese sentido fueron, otra vez más, fueron inteligentes. Bueno, a otra de las personas que tenemos a diario en el club es a Marcelo, a Delgado, al Chelo. Hoy lo pudimos entrevistar por motivos también de estos 25 años y nos contó una anécdota que me gustaría también escucharla de su parte. No sé si la semana, pero 2-3 días entrenando con él por la izquierda, con el pelotazo de Matellán, y que él trataba de buscar a Palermo, pero que todos los centros iban atrás del arco. Y que usted le dijo, Marcelo, enganche y tírelo de derecha. Y que en la primera situación que tuvo en ese partido, le quedó para la zurda, que tiró el centro, que salió bien y que ahí apareció Martín. Lo que pasa es que sí, yo fui 9. Si hay situaciones que el que desborda, se engancha, el 9 se mete dentro del arco. Yo tenía un compañero en Paris Saint-Germain que era un fenómeno, uno de los más grandes jugadores que tuvo París, Mustafa Daleb. Cuando me compró el Paris Saint-Germain, los 3-4 primeros partidos, enganchaba siempre. Entonces al cuarto partido le digo, Mustafa, no enganche más porque yo me estoy comiendo la red. Le digo, tirámelo del centro. Hice 37 goles en 38 partidos, porque él comprendió cuál era el trabajo. Y Marcelo, si en ese momento hubiera enganchado, Martín venía tan rápido que se mete dentro del arco. No hubiera convertido nunca. Le hubiera dado el tiempo a los volantes, a los marcadores centrales, a que lo cubrieran. Pero al haber jugado tan simple, hizo que el gol fuera simple. Ahora, Carlos, aprovechando esta situación con el Chelo, ¿no? El querido Chelo, que tanto lo quiere el hincha de Boca, tiene unas palabras para usted. Si le parece no escucharlo, le muestro. Agradecerle por el respeto que nos tuvo a cada uno de nosotros, por enseñarnos a prepararnos y a competir sobre todo, y la verdad que uno está muy orgulloso del entrenador que tuvimos en su momento y que nos llevara a conseguir todas estas cosas importantes para el club. Marcelo vino con muy... Nosotros veníamos a salir campeones y Boca lo compra. Y antes de que firmara yo le dije, yo quiero hablar con Marcelo. Porque yo sabía lo gran jugador que era Marcelo. Pero yo tenía a Guillermo, que no era ningún tronco. Entonces me manejé de la misma manera que me manejé toda la vida, siendo claro que para mí el que jugaba era porque era el mejor. Y se lo dije a Marcelo, vos podés venir, no hay ninguna clase de problema, nos da placer que vengas, pero conmigo juega el mejor que esté en ese momento. Y en ese momento se encontraba mejor Marcelo que Guillermo. Es así el fútbol, y hay que ser honesto y correcto con el jugador. Ahora, siempre se le destaca de usted esa simpleza para llevarlo al jugador, para no complicarlo, y también para mantener contento a quienes a veces no le tocaban ser titular, como podía ocurrir en el caso de Guillermo en la final. ¿Cómo en un partido tan importante, tan determinante también que fue, y hoy en día lo seguimos celebrando 25 años después, cómo ese plantel estuvo esas horas previas llegando a lo que es el hotel, algunos más nerviosos, algunos menos? ¿Cómo usted tenía ese tacto para entender qué necesitaba cada uno? Como dije anteriormente, yo fui jugador de fútbol profesional. Yo sé por todos los estados que puede pasar un jugador de fútbol, por haberlo vivido. Viví cosas lindas y cosas feas, cosas que te engañaron, cosas que te cumplieron. Pero no, yo siempre fui muy claro, fui muy simple, porque yo creo que el fútbol es simple. Hay muchos que creen que es complicado y no es para tanto, es simple, el asunto es comprenderlo. El fútbol, si hubiera sido muy complicado, no jugarían tanta gente al fútbol. Usted sabe al ajedrez no juegan todos, ¿eh? No. Recién lo decía en el comienzo, el público del fútbol lo quiere mucho, lo respeta, pero nosotros creemos que el hincha de Boca lo ama. A usted no es para menos. Lo voy a llevar al antes y al después. Cuando salen a la cancha y ven esos más de 10.000 personas de Boca en la tribuna, con el telón como si fuese la Bombonera, esperaban tanta gente. Hoy lo hablábamos antes de la nota. Hoy en la era de las redes sociales quizás se ve todo, estamos acá y vemos lo que está pasando del otro lado del mundo
y en ese momento no sucedía. ¿Les sorprendió esa cantidad de hinchas de Boca presentes acompañándolos? Ya teníamos, digamos, teníamos ecos de que había mucha gente, pero no pensábamos que iba a haber tanta gente. Había 500 españoles y ellos estaban ahí nomás. Claro. Pero lo que pasa es que el mundo de Boca no te tiene que extrañar nada. Yo creo que el mundo de Boca te puede llegar a realizar cosas o a comprender cosas que vos no te lo imaginás. Es muy grande, como lo digo siempre, son muy grandes. Parecería que es interminable. Y en esa semana que llegaron antes a Tokio, ¿les tocó ya encontrarse con algún hincha recorriendo, paseando? No, nosotros no paseamos. No. Estábamos pensando, les soy sincero, estábamos pensando con mi señora ir de vuelta a Japón. Bien. Porque lo único que conozco fui 6 veces, del hotel Claro. al estadio, del estadio al hotel, salvo un día que salimos a pasear un mediodía para ir a un barrio que venden los artículos sonoros. Claro, Sí. electrónica. Sí, Claro. la electrónica. Entonces, pero si no conozco nada de Japón. Y esos momentos, ¿no? Ya entrando lo que es el partido, la cancha, ya entendían y veían que el hincha de Boca ya estaba presente, se hacía sentir y también a los rivales. Y Porque sí, ellos no ya están en el acostumbrados. calentamiento nos dimos cuenta. Ah. En el calentamiento, cuando uno sale a calentarse, uno se da cuenta de que ya estaban todos ahí y que iba a ser algo lindo. Y bueno, terminó siendo lindo. Este fue el principio, como le dije, el final. Campeones, festejando, el avión, la vuelta, con el cansancio, preparando el próximo partido, porque es cierto que habíamos salido campeones, pero que se preparaba ya el siguiente partido del campeonato local. Llegan a Ezeiza, micro, y usted dijo, volvemos rápido. Y era la autopista, pero Increíble. imposible, creo que nunca se vio algo así, hasta ahora que pasó lo del Mundial, que es a nivel selección. ¿Eso también lo sorprendió? Tengo que ser sincero, son muy grandes ustedes. Entonces, cuando un mundo tan grande no te puede sorprender grandes cosas. Yo estaba solamente convencido de que teníamos que ir a concentrarnos. Yo a los jugadores se los dije en ese momento, le digo, ahora nos vamos para el hotel. Tenemos el partido más importante, que es el de Real Madrid, es contra San Lorenzo. Si nosotros no hubiéramos ganado contra San Lorenzo, no salíamos campeón. Porque después de San Lorenzo, yo le di libre a los jugadores y perdimos. Perdimos contra Chacarita en la cancha de Vélez. Sí. Entonces podíamos haber perdido el campeonato. Pero yo había tenido la suerte de haber tenido la experiencia con Vélez. Con Vélez salimos campeón del mundo y llegamos acá y yo le di libre a los jugadores. Jugamos contra San Lorenzo a los 3 días y los primeros 45 minutos no creo que San Lorenzo lo hayan bailado tanto. Pero no tuvimos la suerte de convertir y en el segundo tiempo no tenían más piernas. Y ahí comprendí que el haberlos dejado libre no había sido bueno. Entonces con Boca no cometí el mismo error. Es un aprendizaje constante. Tremendo, Es tremendo. increíble esto. Para que nos escuchando. Aparte lo jugaron tan serio los chicos. Era difícil. Usted recién nos dijo, yo fui jugador. Y usted como jugador que fue, trataba ahora como técnico de expresarlo, de tratar de llevarlos por el camino. Me imagino que no es fácil para alguien que quizás consiguió todo, la gloria máxima, como una Copa del Mundo, ganarle al Real Madrid, a ese Madrid de los Galácticos, de bajarlos a la tierra y decir, miren, como dijo usted, el próximo partido Hay es más que ganar. importante que el anterior. Claro. Yo se lo dije, ya pasó. Cuando terminamos de cenar, cantamos, bailamos, nos subimos arriba de la mesa, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que había que ir a dormir. Teníamos que viajar al otro día, un viaje largo, donde a partir de ese momento empezaba la recuperación. Yo tenía San Lorenzo en la cabeza. Yo tengo que ser sincero, ya Real Madrid había pasado. Ahora, se habló mucho, Carlos, de que usted los convenció que era un partido 50-50 para cada uno. Que tal vez uno viendo las estadísticas, la historia del fútbol, bueno, los nombres propios de cada uno, incrédulos del otro lado, por ahí subestimaron un poco al plantel que tenía Boca. Las que portadas mostró. de los diarios españoles que decían, Pero- van por el Balón de Oro, además de Claro. Figo, Roberto Carlos, Casillas. Ya lo había ganado Figo. Figo lo había Claro, ganado, pero Figo. quería la reelección. Pero no claro. sabía que tenía Matellar enfrente. Eso Esa era. fue otra de usted.
¿Cómo se puso en la cabeza estos jugadores que ya tenían esa mentalidad, como usted lo marcó bien, con estos ejemplos que teníamos, para saber que era un partido de fútbol y duraba 90 minutos, que tenía esa posibilidad de hacerlo? Yo nunca jugué un partido de final de la Copa del Mundo como jugador. Y no tuve la suerte. Pero el haberlo vivido como técnico son cosas que uno no cree que se pueden volver a repetir. Claro. Entonces hay que aprovechar ese momento. Si yo supiera que no puedo comer más chantilly, la crema chantilly, el último día que me dice, me como 3-4 kilos. Y después, bueno, no como nunca más. Claro. Entonces esto es lo mismo. Uno no sabe nunca cuándo va a volver a jugar una final de la Copa del Mundo. Fíjense, Boca no... Sí, la jugó dentro de 3 años. Festejamos. Y con usted, Fue otra de las tantas veces que fue Sí, a pero Japón. no es tan fácil. No es tan fácil. Son cosas que uno piensa que son irrepetibles. Es la realidad. Bueno, pero lo dijo Román. Usted nos hizo creer que esto era fácil. Y ahora usted era también posible. que era posible, Claro. porque parecía, con usted, parecía algo que se volvía a repetir. Y justo me da el pie el otro que lo han logrado 3 técnicos en la historia de Boca, el querido Toto Lorenzo, usted y Miguel Ángel Russo, que nos ha dejado hace poco tiempo, que lo seguimos recordando. Y traerlo cuento me trae una frase que también me dijo un día en una nota, hablando de la gente. Me dijo, me tomó 3 partidos acostumbrarme al ambiente de la Bombonera. Le quería hablar a mis jugadores y ellos no me escuchaban, yo no los escuchaba, y me tomó 3 partidos poder acostumbrarme al ambiente de la Bombonera, porque es realmente algo que no se vive en otro estadio. Lo que pasa es que si te confundís, te puede llevar a quedar mirándote cómo cantan, cómo llevan el partido. Pero uno tiene que hacer abstracción de todo eso, tiene que pensar solamente que en el partido. Yo por eso, yo no soy de hablar mucho en los partidos, hablaba lo justo, porque a mí me gusta más ver el partido y tirarme, digamos, un poquito para atrás, para tener una óptica mucho más amplia. Yo no soy de esos que caminan y corren por la línea, porque si camino y corro por la línea me olvido y no veo a mi equipo que está jugando. Entonces a mí me gustaba mucho mirarlo el partido y después decir las cosas que tenía que decir, pero ya lo habíamos pensado anteriormente. Ahora, ¿pudo ver este partido después No. más tranquilo? No lo vio más. Yo nunca vi, nunca más, ni una semifinal ni una final de tantas que hemos jugado con Vélez y con Boca. Nunca más lo volví a ver los partidos. No sé por qué razón, tal vez cuando sea un poquito más viejo. Pedro me dé la posibilidad de volverlo a ver, pero no... Porque no sé, a veces uno piensa se puede llevar un desencanto, ¿no? Todo lo que uno vio que fue lindo, que logramos esto, y después cuando lo estamos viendo digo, entonces no vi nunca una semifinal ni una final. Pero si le consulto justamente por no verlo, ¿qué recuerda en la parte emotiva de ese gol de Martín a los 2 minutos, del segundo gol de Martín a los 6? ¿Qué es lo primero se le viene a la mente, a la cabeza? Una sensación creo que fue inigualable y inexplicable para todos los hinchas de Boca. No, a mí lo que me dio placer de haber ganado es que era una oportunidad única y no la desaprovecharon, porque la verdad que le sacaron jugo al máximo y se dieron al máximo. Yo creo que si uno no se da al máximo en esos partidos, primero no se gana y después no le alcanza la vida para arrepentirse. Y comprendieron muy bien de que se tenían que dar y no tenían que guardar nada. Hablamos del partido de Matellán, que era que quizás más difícil la tenía y que lo resolvió realmente muy bien. Del partido del Chelo, de Martín, le tocó entrar a Guille. Hoy le preguntábamos al Chelo si le sorprendió a él los segundos 45 minutos que jugó Román, de cómo se hizo cargo del equipo, de cómo pedía la pelota. Román siempre dice, yo lo tenía fácil, Chicho me la daba a mí, yo se la daba al Chelo, a Guille y tiraba en el centro, yo se la daba a Palermo sabiendo que estaba en el área y eran gol. Ahora, jugó con una normalidad y era muy jovencito todavía. Sí. No, lo que pasa es que Román siempre tuvo una gran personalidad. Dentro del campo de juego sabía muy bien lo que tenía que hacer desde el momento que lo acomodé, digamos, y no lo desperdicié como volante que corriera. Él tenía que correr con la pelota y tratar de marcar los tiempos del equipo. Y lo supo hacer muy bien, porque tuvo que guardarla, la guardó, recibió patadas.
volvió a hacer lo mismo un año más tarde contra el Bayern Múnich, en donde el árbitro permitió todo, que de haber sido otro árbitro tal vez Cierto. los alemanes terminaban con 8. Sí. Pero Román, del momento que yo le dije que iba a jugar de número 10, le expliqué cómo pretendía yo que jugara al número 10. No hacía más falta después, porque él sabía muy bien todo lo que tenía que hacer. A los jugadores que son inteligentes se les explica una vez, se les puede explicar otra vez más algunos detalles que no comprendieron, pero después si son inteligentes comprenden. Recién le nombraba justamente a quien hoy es nuestro presidente. Usted ha estado en la despedida de él. ¿Se sigue emocionando cuando la cancha corea su nombre? Sí. Entiendo el respeto que usted tiene por los técnicos, en el caso de que esté hoy Claudio Uda, pero esto es personal suyo. Sí. El afecto del hincha es tan grande que uno no tiene que nada más que palabras de agradecimiento. No solamente acá, en Vélez es lo mismo. Y en Vélez son 10 años antes, porque fue en el 93, 94. Yo voy a la cancha de Vélez y veo gente que tiene 70 años. Eso sí me vieron jugar, pero después los demás... no, entonces el agradecimiento del hincha es eterno y es afectuoso, muy afectuoso, por eso uno tiene que tener, a pesar de que yo siempre lo respeté al hincha, yo no fui de esos que se colgaban del alambrado, de que se besaban la camiseta, yo siempre lo respeté al hincha, porque yo sé todo el afecto que tiene por nosotros. Ahora, Carlos, también ese hincha de fútbol que tanto lo quiere, lo admira por estas conquistas que tuvo en los de diferentes equipos, el hincha Boca tiene algo especial, tiene algo diferente que lo supo disfrutar en Japón con más de 10.000 hinchas, en ese caso siguiéndolos, acompañándolos. ¿Qué le puede ser ese hincha de Boca que pasados 25 años lo sigue recordándolo como el primer día? Porque hoy tuvimos la suerte en el canal de Boca, pasar el partido a las 7 de la mañana como fue en aquel entonces aquí en Buenos Aires, el hincha estuvo presente y estaba emocionado. Y seguía agradecido por esa hazaña que tuvieron gracias a usted y a todo el equipo. Es lo que le digo yo, es un mundo muy grande, ¿eh? Y no son muy pensantes. Lo hacen todo de corazón, Claro. son muy generosos. Entonces es una cosa lógica de que sigan disfrutando. Para ellos hay gente que no se imaginaba eso que iban a vivir. Y lo peor es que no se lo imaginaban tampoco, 3 años más tarde iban a tener la posibilidad de vivirlo, nosotros tampoco. Porque ya era otro grupo diferente, pero ese grupo fue lindo porque fue redondear, digamos, 2 años y medio de trabajo, que mala suerte, o no mala suerte, pero que no pudieron aprovechar 3 muchachos que habían construido ese Boca, que fue Arrabarrena, Samuel y Caña. Caña, cuando lo fui a buscar en el 2003, le dije, ¿cómo te vas a morir sin ganar una Copa del Mundo, una Copa Libertadores? No se quería venir. Había dejado de jugar, Diego. Y lo convencimos, afortunadamente, y tuvo la suerte de cumplir todo lo que no había cumplido. El tiempo ahora le dio la razón una vez más una a vez Carlos. Más. ¿Qué te parece? Y me quedo, Fafi, sí, para, si te parece, ya ir yo cerrando. Tengo un regalito acá. Eso es importante. Para la gente. Pero tiene cerca la Copa, que nosotros tengamos el agrado, como también el hincha está al otro lado, repito, agradecido, contento, feliz, emocionado de tenerlo a usted, como también una Intercontinental. ¿Qué siente usted en este momento tan especial como hoy, que se cumplen 25 años de esta hazaña? Satisfacción del trabajo hecho. Yo no quiero magnificar las cosas, yo sé lo que es ser campeón del mundo, y soy un convencido que hay cosas mucho más importantes en la vida, aunque muchos me podrán decir no. Y tal vez tienen razón los otros que dicen no hay cosa más importante que eso. Y hay gente mucho más importante que un simple director técnico. Entonces, lo único que... Mi cuñado, pobrecito que falleció hace muchos años ya, era hincha fanático de Boca. Era tan fanático que quería que yo comprara el bono para hacer la ciudad deportiva. Y yo le dije a mi cuñado, le digo, Colore, vos trabajás y tenés dinero,
yo soy canillita, ¿y sabés cuánto ganamos por cada diario? ¿Cómo crees que yo compre? Y no quería que yo sea técnico de Boca. ¿No quería? No, porque tenía miedo, me dice, te van a terminar insultando. Y le decía, pero fanático era. Él tenía, yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, a los 17 años, él tenía en su pieza muros de Ratín, de Roma, de Marzolini, de tan fanático que era. Pero no, yo nunca había pensado que se iban a poder lograr tantas cosas, porque la verdad, cuando llegué a Boca no lo pensé, pero después cuando lo hemos vivido es un eterno agradecimiento a los jugadores primeros a los jugadores, porque son ellos los que lo llevan a uno, y después, bueno, la gente que da todo su apoyo, ¿no? Voy a hacer la parte final. Sí. Estamos cumpliendo, además de recordando los 25 años, Claro. 300 programas. Seguramente la familia, hay algún bostero en la familia. Sí, hay. Va a Claro. querer participar, así que le vamos a dar para que nos firme una camiseta para Liche que participe. Porque nosotros somos el canal de Boca y lo somos por y cada uno de esos hinchas de Boca que están del otro lado. Y qué mejor regalo que en este caso podamos pedirle una firma para ese hincha que va a tener la fortuna de tener la camiseta de Boca con... Ahí va. Sí, obvio. Mira, pasamos ahí. ¿Cómo se llama? Ah, no sabemos. No, todavía no sabemos. Exactamente. Exactamente. Pongo acá para poner el nombre Perfecto. y acá la firma. Ahí va, en todos los detalles. Ahí está. Perfecto. Espectacular. Bueno, los hinchas ya saben, ¿eh? Se van a llevan la... Mirá que yo siempre jodo que me la No, llevo. hoy Esta, no- me la hoy no lle- se esta- puede. esta sí que me la No, llevo. no se esta puede, vale amigo. oro. No se puede, amigo, no se puede, pero increíble, Sí, espectacular. increíble. Carlos, Sin palabras. gracias por la amabilidad de atendernos en su casa. Margarita también, por su tiempo. Los hinchas de Boca lo queremos mucho, lo respetamos. Es un ídolo para nosotros. Y vamos a estar eternamente agradecidos a usted. Muchas gracias y contento de haber vivido el mundo Boca en un momento de mi vida. Muchas gracias a todos ustedes, les envío a todos los bosteros un gran saludo, deseándoles lo mejor. Felicidades. Necesitaba ese cierre. Espectacular, ahí está. El más grande de todos. Por favor, qué Carlos placer. Bianchi, acá en el canal de Boca. 25 años de la Copa Intercontinental.